Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por esta mañana que tú nos regalas, Señor, en la que se renueva tu pacto de amor, de gracia, de fidelidad para con nosotros, Señor, dándonos la posibilidad, Señor, nuevamente de venir a ti, de entrar al trono de la gracia, Señor, y alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor. Por eso en esta mañana te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gracia, Señor, porque solo tú lo mereces, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias porque tú dispones las cosas de esta manera, Señor, y aunque no es lo que quisiéramos, Señor, en la virtualidad, podemos reunirnos y juntos compartir un tiempo, Señor, de edificación para nuestras vidas, Señor. Así que te damos las gracias por estos medios que tú nos provees, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría y el discernimiento a través de tu Espíritu para entender, Señor, y conocer y comprender tu voluntad, Señor, la cual siempre, Señor, es buena, agradable y perfecta. Por eso, Dios mío, te pido por mis hermanos que este espacio sea de bendición para sus vidas, Señor. Retribuye el esfuerzo y el sacrificio que ellos han hecho, Señor, y bendice aún aquellos que no se han conectado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén, amén y amén. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, quiero iniciar diciendo que no van a ser únicamente ustedes los que van a hacer preguntas y nosotros desde acá los que vamos a responder. La idea es que podamos tener un espacio en el que nosotros también preguntemos y ustedes también respondan. Entonces, la idea es que podamos hacer un recuento general de lo que hemos visto hasta ahora y que, bueno, en base a lo que hemos visto, poder quizás aclarar algunas dudas esenciales de lo que se ha visto, poder reforzar quizás algo que quedó pendiente o que quizás no se abarcó a plenitud. Entonces, básicamente la idea es esa. Hasta hoy llevamos 8 clases y hemos visto básicamente todo lo que es la etapa 1, que es ese nuevo comienzo, los fundamentos, y la etapa 2, en su primera parte ya vimos todo lo que es la doctrina básica, que son esas 3 clases, que es un discípulo, tengo que ir a la iglesia y aprendiendo a leer la Biblia y a orar. Y ya iniciamos la segunda parte de esa segunda etapa, que es el evangelio, el llamado a la salvación y la conversión. Básicamente vamos por la mitad de la segunda parte de la segunda etapa. Ahí es donde estamos. Entonces, bueno, quisiéramos iniciar este espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, yo quisiera ante todo preguntarles cómo les ha ido con las actividades que hemos tenido en cada clase. ¿Cómo les ha ido en esas actividades? Entonces yo quisiera en este sentido preguntar que bueno, me ha llamado la atención, ¿cuántos de ustedes lo han hecho, lo han podido compartir? Y bueno, si lo quieren hacer en este momento, puedan compartir esa autobiografía espiritual. ¿Cuántos de ustedes han podido hacer eso? ¿Cómo les ha parecido esta actividad? ¿Y qué han podido aprender de compartir su testimonio, como tradicionalmente se llama, o su autobiografía espiritual con otra persona? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué han aprendido? ¿Y qué les ha llevado esto a reflexionar? Entonces, en ese sentido, sientan libertad de prender sus micrófonos. La idea es que tengan también abiertas sus cámaras, pero bueno, por motivos de belleza se los pasamos. Así que, bueno, mis hermanos, les escuchamos. No sientan pena, no sientan miedo, que aquí no es el que se equivoca menos o el que no se equivoca. La idea es que podamos retroalimentarnos. Así que, bueno, les escuchamos. Esto fue que no hicieron la tarea.
Puede ser, puede ser, puede ser. Pero a ver, sin miedo, alguien ahí que yo sé que sí la hicieron, yo sé que sí la hicieron. Alguien ahí, lo que pasa es que tienen pena. Compartan, ¿qué les ha parecido esta actividad, mis hermanos? Bueno, la verdad, así de hacer la tarea, no, pero entendiendo lo que dices, lo que nos pides, pues la tarea consistía en decir la experiencia que hemos tenido cuando hacemos nuestra bibliografía espiritual, es decir, como de qué podemos dar testimonio a nosotros, qué ha pasado en nuestra vida espiritual. Bueno, esto, Exactamente, Jamie, voy exactamente. a aprender aquí la camarita. Estoy trabajando, la mayoría de las veces es así, estoy trabajando. Si me dejan. Bueno, el jueves, el jueves pasado, que estábamos en comunidad, yo les hablé a mi grupo de algo que me había pasado. Y nunca he subido a un púlpito o algo a dar un testimonio, no, no de esa manera, pero sí puedo compartir. eh, no sé qué cantidad de empaque. No te preocupes, Jamie, no te preocupes. Bueno, mis hermanos, otra persona que se anime, fíjense, ahí está Jamie en su trabajo y está participando, así que bueno, anímense, anímense. ¿Qué experiencia o qué les ha parecido? Y bueno, yo sé que algunos no son tan nuevos en la fe, pero a veces compartir mi experiencia o lo que ha hecho Dios en mi vida y cómo ha sido ese proceso o esa transición entre el Raúl pecador y el Raúl en tinieblas y ahora el Raúl salvado por la gracia de Dios, traído a la luz admirable. A veces contar esa experiencia cuesta, pero bueno, ¿cómo les ha parecido? A ver, Pablo está ahí levantando la manito. Tere también prendió la cámara, así que mis hermanos, vamos, compartan sin miedo. Bueno, yo en realidad no lo escribí, pero sí tengo claro cómo Dios ha actuado en mi vida a través de todo el proceso. Y desde los inicios, recuerdo cuando tenía 13 años, estaba en octavo de bachillerato. Y bueno, recuerdo que me gustaba leer la Biblia en los descansos de clase, y a partir de ahí comencé a leer profundamente el Antiguo Testamento, porque casi siempre mi mamá nos leía en la noche el Nuevo Testamento y cosas, más que todas las historias que compartía mi mamá de Jesús. Y entonces, en ese momento estudiaba en un colegio católico, y el colegio era demasiado católico, pero Dios comenzó a tratarme a través de Deuteronomio. Cuando comencé a leer Deuteronomio, Dios me abrió los ojos respecto al tema de la idolatría. Eh, Ahí aprendí cuáles eran las maldiciones y las bendiciones que Dios tenía para su pueblo. Y dentro de eso me acuerdo que la primera maldición, que está creo que en Deuteronomio 28 o 29, algo así, decía que maldito todo aquel que crea en santos hechos en yeso y cosas así por el estilo, en imágenes hechas en yeso, en barro, en demás. Y desde ese momento, hombre, se me abrieron los ojos, y me acuerdo que nunca más en el colegio di ofrendas para comprarle flores a ese tipo de imágenes. Entonces, siempre tuve esa característica de ser líder en el colegio. Allá le llamaban, como era un colegio militar, le llamaban comandante, y les comento a veces a Natalia o a amigos y demás, que desde ese momento el profesor me dijo que no iba a dar corte para las flores de la Virgen. Y le dije, porque Deuteronomio dice esto y lo otro, y por tal motivo nosotros no estamos en la obligación, siendo católicos, siendo de cualquier referencia cristiana, darle ofrendas a una estatua. Eso fue el acabose en el salón, porque ninguno de mis compañeros, la mayoría, no volvieron a dar ofrendas para colocarle firme.
Entonces me tenían a mí como revolucionario porque era más que todo tratar de no solamente que mis ojos fueran abiertos, sino de comentarle a mis compañeros del por qué no había que dar esa ofrenda. A mí me ayudó a que tuviera ese ánimo y ese interés por seguir leyendo la Biblia. Recuerdo que comencé a leer Levítico, comencé a leer Números, pero en ese entonces se me hacía muy difícil el lenguaje que manejaba esos libros. Posterior a eso, me acuerdo que comenzó a crecer mi fe. No dejé de ser un todo católico, escuchaba al padre Linero. Entonces, una vez que fue avanzando el bachillerato, ya tenía mucho más temor que Dios hasta cuando terminé. Siendo un joven un adolescente muy maduro, inmediatamente terminé el colegio, dije, mi mamá no va a tener las condiciones económicas para pagarme una universidad. Y me aferraba a un programa que había en el Minuto de Dios que se llamaba La Palabra. Comenzaba a las 2:30 y lo escuchaba. Y ahí le pedía tanto a Dios que me ayudara a pasar en el SENA. Y así fue. El Señor siempre estuvo conmigo a lo largo de mi carrera y Él me ayudó automáticamente a pasar. Me acuerdo que hice el examen tan rápido porque en ese entonces 1 hora en internet en un café era muy costoso. Y bueno, por lo menos para mí era costoso. Y hice el examen lo más rápido posible y sentí que Dios me dio una sabiduría increíble para yo hacer eso lo más pronto posible. Y efectivamente pasé. Durante todo ese trayecto el Señor también me ayudó mucho en gran manera. Noté que Él estuvo conmigo de principio a fin. Y de ahí aprendí a identificar que siempre tenemos que tener fe en el Señor, porque como la perdamos en lo más mínimo, gente detecta eso. No solamente en el SENA, sino cuando llegué a la universidad. Estando en la universidad, era como cuarto o quinto semestre y no tenía dinero para pagar la universidad, no tenía la plata para el semestre. Y me acuerdo que iniciando el 2 de agosto, eso fue el 2 de agosto del año 2013, le dije, Señor, yo voy a seguir confiando en ti. Voy a esperar hasta finales de septiembre y si no, pues yo me retiro porque no quiero tener deudas por la universidad ni dejar las cosas a medias. Y me acuerdo que el día 24 de septiembre del año 2013 firmé un contrato con una empresa y ese mismo día cuando llegué a la universidad le dije, algo me dijo, ves a pagaduría. Y llegué a pagaduría y era el último día al día siguiente era el último día que tenía para pagar la universidad. Entonces, a partir de ahí ya tenía acceso a un crédito porque tenía con qué demostrar mis ingresos. Ahí Dios se glorificó conmigo. Pero posterior a eso, estando en la universidad, perdí la fe. Dios, dentro de la empresa que trabajaba, me cambiaron el horario y no tuve fe de que Dios tenía el control de todo y decidí aplazar un semestre. Y a la semana el horario me lo restablecieron como venía yo de costumbre. Ahí Dios me enseñó que nosotros no podemos perder la batalla en ningún momento. Siempre tenemos que estar bajo su plan, confiando en Él, que si Él nos puso en ese camino es porque tiene el control de todo. Y así a lo largo de nuestras vidas, Dios se va glorificando en cada uno de nosotros, y ya sea en salud, ya sea en cualquier inconveniente que uno tenga, ya sea en la palabra. A veces Dios nos habla que uno ni se imagina que Él en ese momento nos va a hablar. Así me sucedió también y ya estoy terminando porque quizás los hermanos pueden intervenir. Me pasó cuando sufría de asma. Yo le decía, Señor, así como tú liberaste de tantas enfermedades, ya sea físicas o psicológicas, a los paralíticos, liberaste a los endemoniados, yo te pido que me liberes de este asma. Pero eso es decisión de uno, creer que así va a ser. Y me acuerdo que el inhalador que usaba lo tiré en la basura, estaba nuevecito. Y dije, hasta aquí confío en el Señor, en que estoy sano. Nunca más me ha apretado, nunca más en mi vida. Así que todo esto es confiando en el Señor, todo es leyendo su palabra, porque de nada vale que la leamos y no confiemos en lo que Él nos dice ahí. Así que la invitación es creer,
aunque no veamos al Señor, lo sentimos y sabemos que Él nos está respaldando. Excelente, Pablo. Gracias, gracias por compartir, bueno, tu pequeña autobiografía espiritual. Y bueno, te recomiendo a ti y al resto que quizás no lo hayan hecho. Y bueno, hago aquí quizás un asterisco, porque si se han podido dar cuenta, esta es una escuela que en cuanto al tema de las actividades y a quizás la manera de evaluar el aprendizaje, es en ese sentido bastante flexible, pero aunque sea así, no podemos quizás verlo deportivamente o tomarlo a la ligera, porque bueno, hicimos un compromiso no con nosotros ni con la iglesia, sino con Dios y con ustedes mismos. Y es el compromiso de seguir a Cristo y de ser discípulos que hagan discípulos. Entonces, mis hermanos, en este sentido les recomiendo de corazón, públicamente que tomen el tiempo, porque pueden ser pequeñas, pueden ser muy simples, pero todo lo que acá se enseña y bueno, de alguna manera se deja para la casa como actividades, es para su enriquecimiento espiritual. Así que no se preocupen si quizás no lo hayan hecho o si quizás lo tienen como Pablo solamente en la mente. Tómense una tarde y escriban todas esas experiencias bonitas que Dios ha hecho en su vida y piensen en una persona y compártansela a esa persona. Y se van a dar cuenta cómo eso cambia, impacta y transforma. O sea, es bastante bonito. No sé si alguien más quiera hacer mención de su autobiografía, Hola, quiera Raúl. compartir. Bueno, ahí yo le volvió quería, Jamie. de pronto así al igual que el hermano que acaba de intervenir, cada quien puede sentarse más de una hora a decir cuántas veces la presencia de Dios ha estado en su vida, cuántas veces Dios, como decimos, ha dado respuesta. Y ayer, el jueves en comunidad también aprendí de que no es que Dios no dé respuesta exactamente, porque Dios lo que me da no me lo da porque yo se lo estoy pidiendo, eso ya está en los planes de Dios, sino que la oración es para reconocer que Él tiene el control y que si es su voluntad, Él me lo va a dar, pero no depende de mis actos que Él me dé o no me dé, porque ya Él me dio lo que me iba a dar, que fue darnos a todos el sacrificio de su muerte, ¿verdad? Entonces, yo soy separada y tuve una separación complicada. Me separé 2 veces de la misma persona. Equivocadamente creí que, debía volver con esa persona, pero la primera vez que me separé fue algo muy traumático y yo me acuerdo, yo estaba en la iglesia católica en una hora santa y yo le dije a Dios, Dios mío, pero yo ¿por qué tengo que sufrir por alguien que no está sufriendo por mí? ¿Yo por qué no tengo que agradecer lo que tú me regalas, que es una sonrisa? Tú me la pones, la alegría, el gozo en mi corazón. ¿Yo por qué, Señor, tú permites? Porque le decía yo a Dios en ese momento, ¿por qué tú permites que me roben la felicidad, Señor? Yo no lo quiero odiar, sácamelo, Señor. Y ya, yo olvido a esa persona, y yo haciendo mi oración. Mira, no sé en qué momento, pero entonces, ni cuánto tiempo había pasado, pero alguien me dijo un día, mira, y fulanito, y yo, ¡ah! Te lo juro que no me acordaba de él. O sea, en ese momento, cuando me preguntaron por esa persona, por el papá de mis hijos, fue que yo reaccioné y dije, ve, yo ni me acordaba. Entonces, uno ni se da cuenta en qué momento Dios hace su obra perfecta, porque en ese momento fue tanto mi fervor para pedirle a Dios que sacara de mi vida a esa persona sin que lo odiara, sin que lo odiara. Y así fue, yo ni me di cuenta en qué momento eso pasó. Yo no me acordaba de esa persona, sino que en ese momento me preguntaron por él, fue que yo reaccioné. Entonces, así tengo muchas otras experiencias que puedo contar o puedo hacer de esa bibliografía, pero sí les quería compartir de que, al igual que todos tenemos una experiencia donde sabemos que Dios existe y que Dios toma el control y da respuesta a nuestro clamor, a nuestros sueños y a nuestros anhelos. Eso les quería compartir. Gracias, Jamie, gracias. ¿Quién más se anima? Buenos días, a mí me gustaría. Dale, claro que sí, vale. Bueno, yo desde que Chévere, estaba Valde. chiquita,
Bueno, yo desde que, o sea, yo toda mi vida he ido a una iglesia. Entonces, pero iba por un tiempo, luego otro tiempo no, y así, porque todo dependía de mi mamá y que me llevara. Pero nunca me había interesado mucho la idea o nunca le había prestado mucha atención. Y bueno, también estaba pequeña. Luego cuando llegó el 2020, mi tía Sandra y Wilson, que pertenecen a esta iglesia, comenzaron haciendo una comunidad de gracia. Presencialmente fueron nada más como 2 veces, no sé. Luego cuando estuvimos virtualmente, yo sentía que aprendía muchas cosas que yo nunca había vivido ni que había escuchado a nadie y así, y me gustaba mucho. En ese momento yo sentí que Dios me estaba llamando, porque era impresionante cómo yo entendía las cosas y de repente las aprendía. Entonces, incluso aprendí a orar, seguí orando. Luego, también fui constante leyendo la Biblia y luego también estuve en un grupo de jóvenes que también aprendí bastante y así hasta el día de hoy. Gracias. Excelente, vale, excelente. Y bueno, esta pequeña es un testimonio también para todos. Así que mis hermanos, bueno, ya para cerrar este punto, si se van a la página 15, que son las tareas de la última lección que pudieron ver la semana pasada, es importante que nos detengamos hasta acá porque si hemos llegado hasta acá, estas preguntas son clave en estas 8 clases que hemos visto hasta ahora. Y fíjense que la primera actividad es nuevamente, volver a escribir tu autobiografía espiritual y hacernos la pregunta, ¿qué has aprendido acerca de tu propia conversión en estos estudios? Entonces, quizás en algún momento vamos a decir, por como dijo Ale, en el momento en el que esta persona me invitó o en el momento en el que mi tío me regaló una Biblia, en ese momento era en el que Dios me estaba llamando, era en el que Dios me estaba obrando a través de su espíritu en mi corazón. Ahora entiendo el porqué de esas cosas que sucedieron. Entonces, fíjense que la tarea dice, trata de enfocarte en lo que Dios ha hecho o está haciendo con tal de prepararte para creer en el Evangelio, no en tus propias experiencias. Trata de interpretar tu verdadera conversión. Recuerda, esto no se refiere a describir una experiencia en particular. ¿Ok? Y la otra pregunta de esa primera tarea es, ¿qué has aprendido de tus conversaciones con otros acerca de sus peregrinajes? Entonces yo les vuelvo a hacer la invitación, mis hermanos, como en su momento lo hicimos, a que compartan esta autobiografía con algún hermano de acá de la escuela. Quizás ustedes no conocen a Pablo, quizás ustedes no conocían a Vale, pero escríbanle un mensajito y compartan ese bonito testimonio que va a ser muy, muy enriquecedor para todos. Lo segundo, yo quisiera que me acompañaran y que juntos fuéramos a Romanos, y esto hace referencia a la clase 6, pero vamos rapidito a Romanos capítulo 1. Vamos rapidito ahí a Romanos capítulo 1 y veamos ¿qué nos enseña el Señor acá? Romanos capítulo 1, mis hermanos. Por favor, acompáñennos y voy a esperar a que todos lo tengan ahí a la mano. Romanos capítulo 1, vamos a leer los primeros 17 versículos. 17 versículos, vamos a leerlo y esto nos va a dar la base para luego pasar a la siguiente clase, que es la que vamos a ver la semana próxima, que es la justificación.
Romanos es el tratado al evangelio más completo, o sea, es el resumen del Nuevo Testamento en la Biblia. Si queremos entender todo el Nuevo Testamento, vayamos a Romanos, que Romanos está todo. Entonces, alguien que por favor lea esos primeros 17 versos de Romanos, no importa la versión que tengan, si tienen la nueva versión internacional, que es la que estamos manejando, mucho mejor. Entonces, alguien que por favor se anime y lea esos primeros versos. Dale, Tere. Pero no se te escucha, Tere. No. Ay, ¿cómo me responde? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, tengo la nueva versión internacional. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas está incluido también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pablo anhela visitar Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Excelente, gracias, Tere. Bueno, mis hermanos, si se dan cuenta la cantidad de veces que en esos primeros 17 versos Pablo menciona la palabra evangelio. O sea, es el tema central de Romanos y es la explicación más completa que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero bueno, como esto se trata de un feedback y de preguntas y respuestas, hay 4 preguntas claves que yo quisiera que pudiésemos recordar y que nuevamente trayésemos a colación, porque no sé si ustedes se recuerdan, el pastor José Ricardo en una oportunidad compartió una imagen que bueno, no se me olvida, y dice que debemos recordar cada día el evangelio, porque es que cada día se nos olvida. O sea, cada día las tentaciones, los afanes, los problemas de este mundo desvían nuestra atención y hacen que nos olvidemos del evangelio. Entonces yo quisiera nuevamente, a la luz de lo que leímos y de lo que hemos visto hasta ahora, hacer 4 preguntas. Y la primera es, ¿qué es el evangelio? En los términos más sencillos y que vimos acá en Romanos 1, del 1 al 17, mis hermanos, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Alguien que por favor active el micrófono, ya que no sea ni Tere, ni Pablo, ni Jamie, ni Vale, para que participen el resto. A ver,
la hermana Julia, por ahí también está Mónica, está Margarita, está Nasli. Y hermana, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas, Raúl. Digamos que el evangelio al final es el plan de Dios para la salvación de su pueblo, de sus hijos, de sus escogidos por medio de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Y ojo, acuérdense que todo esto es lo que hemos visto hasta ahora. No tomen el manual para ver los apuntes, porque la idea es que hagamos ese análisis. Pero bueno, excelente. Ese es el evangelio, las buenas nuevas. Acuérdense cómo se explicó en esa clase, que viene de una palabra en griego, evangelion, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero bueno, tenemos una segunda pregunta en torno a esto. Según eso que leímos, ¿a quién iba dirigido? ¿Quién iban a escuchar este evangelio? ¿Hacia quién iba dirigido ese evangelio? A ver, ¿quién más se anima? Vamos. ¿Hacia quién iba dirigido el evangelio? ¿Quiénes lo iban a escuchar? Vamos, que ya el tiempo se nos está corriendo. A los judíos, Raúl. ¿Cómo, Tere? A los judíos. Pero te falta otro pedacito. Y a los gentiles. Exactamente. Pero antes de eso, ¿qué dice el texto? Si quieres, vuelve a leer el verso 16. Que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Exacto. Entonces es importante que de este texto veamos cómo esta buena noticia es exclusiva, pero al mismo tiempo es universal, porque vemos cómo Pablo dice que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, pero es un llamado a los judíos primeramente y a los gentiles, a toda nación. Por eso, Raúl, Pastor, déjame participar un momentito a ti para hacer una aclaración no tan bíblica, y es la siguiente. Claro que sí, señor. El evangelio es para todo el mundo. El evangelio hay que predicárselo al planeta Tierra entero. Pero los beneficios del evangelio solo los reciben aquellos que creen en él. Amén. Es claro. Por eso Jesús en la gran comisión nos dice: vayan y hagan discípulos por todo el mundo. Y cuando nos dice todo el mundo, está diciendo vayan a todos los que no creen. Porque el evangelio no es para los que creen, es para todo el mundo. Incluso los que creen diariamente tenemos que recordarnos, como lo dijo Raúl, tenemos que recordarnos el evangelio todos los días, porque el evangelio nos llama a vivir en un ciclo permanente de arrepentimiento y fe. Pero el evangelio hay que predicárselo al planeta Tierra completo, buenos, malos, izquierda, derecha, centro, chinos, gringos, españoles, venezolanos, de donde sea. Hay que predicarlo en el planeta. Pero los beneficios del evangelio son exclusivamente para los que creen. Juan 3, 16 y 17. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Gracias. Entonces, mi hermano, esa es la segunda pregunta. Espero y bueno, puedan estar tomando ahí nota o bueno, si tienen esa capacidad retentiva, al final puedan hacer esa retroalimentación, porque bueno, de esto se trata, cómo vamos en ese camino de la construcción del conocimiento. Pues bueno, ahora hay otra pregunta interesante y supremamente importante, y es: ¿cuál es el poder del evangelio? ¿Cuál es el poder del evangelio según esto que hemos leído? A ver, Nasli, bueno, Leisa está un poquito ronca, pero ahí tienen el chat para compartirlo. Mana Julia, Mónica. A ver, ¿cuál es el poder del evangelio según esto que hemos leído?
Es para transformar, Raúl. Tiene el poder de transformar, de cambiar vidas. Amén, amén. ¿Quién más? Ah, bueno, ahí Pablo está levantando la mano. Dale, hermano. En el versículo 16 nos dice que a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que en él creen. Y ahí como tal el evangelio es poder de Dios para la salvación. Amén, amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Raúl, buenos días. El evangelio, esas buenas noticias que se le imparten a esa persona a través del Espíritu Santo, que es el que da la convicción de pecado para poder arrepentirnos. Entonces, el evangelio, digamos, como que es esa partecita, ese medio, ese puente por la cual la persona escucha, y si es la voluntad de Dios puede tener esa capacidad de entendimiento y puede transformar la vida de la persona, ¿ya? Si es la voluntad de Dios, porque hay personas que de pronto tú les compartes y puede que te escuchen, pero bueno, de pronto el Espíritu Santo no obra en ellos y no son tocados en el momento y bueno, allí sí ya nosotros cumplimos con esa parte, ¿cierto? Entonces, digamos como que ese medio para que la persona pueda escuchar y ya, pues sí, si Dios lo permite, pueda llegar a un arrepentimiento y a la conversión. Excelente, Nasli, excelente, excelente. Ahora, fíjense algo, yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado esa frase, perdón, y bueno, desde esta iglesia local se ha colocado quizás como un lema, y es decir siempre que el evangelio cambia todo. Me imagino que muchos lo han escuchado. Y quizás pudiésemos preguntarnos cómo lo entendemos a la luz de este texto. Pues bueno, dividamos la sección de esta manera. Si el evangelio es poder de Dios para salvación, él salva nuestras vidas. O sea, a través del evangelio nosotros somos llevados de las tinieblas a la luz admirable. Y evidentemente eso implica que nacemos de nuevo, pasamos a ser parte del pueblo de Dios porque Él nos adopta como sus hijos y nos sella con su Espíritu Santo. Y vamos a ver la semana que viene cómo todo esto se conecta con la obra de justificación de Dios al declararnos inocentes, siendo nosotros culpables. Pero cuando ese proceso espiritual se hace efectivo en nuestras vidas, nosotros experimentamos una metamorfosis, nosotros experimentamos una metanoia, que es lo que enseña más adelante Pablo en el capítulo 12. O sea, nuestro entendimiento se renueva. Por eso Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar mi voluntad. Entonces, cuando nosotros somos transformados, cuando nuestro entendimiento es transformado, nuestra vida cambia. O sea, nosotros no somos iguales. Y eso es lo que vemos en los apóstoles. O sea, ¿cómo es posible que un hombre que perseguía la iglesia, cómo es posible que un hombre que estuvo ahí en el momento que apedrearon a Esteban, luego pasara a ser el apóstol a las naciones? O sea, ¿cómo es posible que una persona haya cambiado de esa manera? Por el evangelio. Por el evangelio. Ahora, si nosotros pensamos que el evangelio pueda cambiar a una persona de esa manera, nosotros podemos llegar a la conclusión lógica de que esa persona puede cambiar a su familia con el mismo evangelio. Esa persona puede llevar el evangelio a su familia y su familia puede cambiar. Ahora, si su familia puede cambiar y si su familia puede ser transformada, esa familia puede llevar el evangelio a su comunidad y su comunidad puede cambiar, su comunidad puede ser transformada. Y si esa misma familia lleva el evangelio, cada uno a su trabajo y los principios del mismo evangelio los imparten y impactan su trabajo, ese entorno va a cambiar.
Y si lo mismo sucede en cada área en la que esa persona individual ha sido transformada, mis hermanos, podemos llegar a la conclusión de que el evangelio sin duda cambia todas las cosas. Si él puede cambiar mi vida y si él puede transformar mi vida y si él me puede traer a mí de las tinieblas a la luz, lo mismo puede pasar con cada área en la que nosotros nos desenvolvamos. Y es ahí donde entendemos que el Señor nos llama a ser sal y a ser luz. ¿Qué significa ser sal y ser luz? Es básicamente esto, mis hermanos, llevar el evangelio a cada área en la que nosotros nos desenvolvamos. Y sin duda va a impactar, a veces hasta con la boca cerrada. No tenemos necesidad de qué sé yo, en la hora del almuerzo en el trabajo, sacar la Biblia y decir, miren lo que dice Pablo en Romanos. A veces no es necesario hacerlo, porque nuestra vida habla por sí sola de lo que el evangelio es. Entonces, es importante recordar eso y entenderlo. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio, Raúl, porque el evangelizar no solamente es que sí, debemos conocer la palabra, sino también evangeliza o predica, o la gente también aprende el evangelio cuando tú das un buen testimonio. Cuando ven que hubo esa transformación en ti, entonces la gente dice, aquí está pasando algo, porque yo la veo a ella diferente o a él diferente. Entonces, nuestro testimonio también que evangeliza hace también que voltear a ese otro. Amén, amén, amén. Excelente, Jamie, excelente. Y pues bueno, mis hermanos, antes de cerrar, tenemos una última pregunta también referente a este texto y que quiero que hagamos esta reflexión. Y es, ¿qué se revela en el evangelio? ¿Qué nos revela el evangelio? A ver, vayamos otra vez a Romanos y leamos ahí rapidito y pensemos, ¿qué revela el evangelio? Y bueno, les pido a aquellos que no hayan participado, Leisa, mi hermana, ahí está el chat, así que sin miedo, participa. Mónica, ahí tienes el chat, participa. Natalia, que debe estar por ahí escondida también, participen. ¿Qué nos revela el evangelio? ¿Qué nos revela el evangelio? Y con esto quiero que cerremos, porque va a ser la introducción y el preámbulo para lo que vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Qué nos revela el evangelio? Vamos, vamos, sin miedo, que ahí está bueno, lo que leímos. Dale, Nali. Que el evangelio nos revela la verdad, la cual esta verdad nosotros somos conscientes en nuestro corazón a través de la fe, ¿ya? Entonces, ese, digo yo que de pronto es lo que nos revela, ¿ya? Esa creencia, esa convicción que podemos tener de que es cierto, y por eso pues creemos en un Dios vivo a través de nuestra fe, porque pues no lo vemos, y muchas personas dicen, ay, ¿tú cómo vas a creer en alguien que tú no ves, tú no sabes? Y los filósofos que no, que es de la teoría del Big Bang, no sé qué, que el Homo sapiens y tal. Entonces, digamos que la fe que hay en nuestro corazón, eso nos da la convicción, y eso nos es revelado a través del Evangelio de Jesucristo. Amén, Nali. Muy bien. Pero bueno, hay un aspecto directo que Pablo muestra en estos 17 versos, que es lo que nos revela el evangelio. No sé si Tere vuelve a leer el verso 16 y 17 para que todos lo podamos ver. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Aló, hola. Leisa. Bueno, Raúl, para mí el evangelio lo que nos revela es lo pecadores que somos y lo necesitados que estamos de Dios.
Amén, 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 amén. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Ver cómo el Evangelio nos revela la justicia de Dios. O sea, cómo Dios nos hace justos, así como decía Leisa, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros culpables, o sea, mereciendo nosotros el castigo, porque él lo dijo en su palabra. Toda alma que pecare, esa morirá. Y él estableció ese sistema en el Antiguo Testamento para mostrarle precisamente al pueblo que el pecado demandaba una muerte. Y por eso Romanos más adelante también nos va a decir, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, el Evangelio nos revela la justicia de Dios. El Evangelio nos revela cómo por medio de la fe somos justificados y cómo la justificación es una de las obras de la cruz de Cristo. Pero bueno, para dejar esto en preámbulo, lo vamos a ver la próxima semana. Así que bueno, mis hermanos, con esto cerramos. Es importante nuevamente les hago mención y voy de nuevo a la página 15. Es importante que nos pongamos al día con las actividades, así que sigan leyendo la Biblia con regularidad y si les es posible esta semana, en estos 5 días que vamos a tener de lunes a viernes, léanse los primeros 5 capítulos de Romanos. Por favor, fíjense en el momentico que leímos los primeros 17 versos. O sea que leer el primer capítulo de Romanos, si lo leemos así a vuelo de pájaro, nos va a tomar unos 5 minutos. Así que hagan el esfuerzo, háganlo quizás apenas se levanten y lean un capítulo por día. Eso no les va a quitar, si lo hacen así a vuelo de pájaro, no les va a quitar 10 minutos. Pero si lo pueden hacer a manera devocional, más reflexiva, léanse un capítulo por día. Cada capítulo de Romanos en estos 5 días que vamos a tener de lunes a viernes. Y fíjense cómo la clase nos dice, nota la frecuencia con que Pablo cita pasajes del Antiguo Testamento. En la NBI, las citas del Antiguo Testamento aparecen en las notas al pie. Debes tratar de localizarlas en el Antiguo Testamento y leerlas en su contexto. Fíjense lo interesante. Trata de leer también algunos salmos. El libro de los salmos es el himnario de la Biblia y está lleno de diferentes clases de canciones y poemas que nos ayudan a expresarle a Dios nuestros sentimientos. Número 3, sigan orando y lleven su diario, mis hermanos. Sigan orando y lleven su diario. Y número 4, fíjense lo otro clave. Se pregunta acá y les pregunta también la lección. ¿Has hecho una confesión pública de tu fe y te has unido a una comunidad de creyentes en una iglesia local? Si todavía no has hecho este compromiso, espero que nuestros estudios te lleven a hacerlo pronto. ¿Con quién pudieras hablar para dar este paso importante? Tu caminar como discípulo será inestable si no tienes a otros que te ayuden y con quienes puedas servir. Así que, mis hermanos, este es el compromiso. Anímense, de verdad que les hacemos esta mención. Tómenlo con bastante compromiso porque muy seguramente nuestras vidas seguirán siendo transformadas. Así que ánimo, mis hermanos. Ahí están las clases en YouTube para los que no pudieron estar. Y bueno, alguien que se anime a orar para cerrar. Bueno, oremos. Dale, Natalia. Amado Dios, Señor, te damos gracias una vez más por este maravilloso día, Dios, que nos permite estar aquí, Señor, con vida, porque así ha sido tu voluntad, Dios. Gracias por permitir, Señor, estar en este espacio, Dios, donde podemos aprender más de tu palabra, Señor, donde podemos pensar en tus conocimientos y creer, Padre, cada día más en ti. Cada día que eres misericordioso y eres poderoso. Entregamos esta mañana, Señor, que está comenzando, la entregamos en tus manos.
corazón, Padre, todo aquello que aún no te agrada de nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, Dios, que brille en la oscuridad. Guarda nuestras vidas, Señor, de todo mal, de todo peligro, Dios. Y ayúdanos, Dios, a poder ser ese testimonio vivo, Señor, poder compartir el Evangelio con otras personas, poder llegar a muchas más personas que conozcan la verdad. Guárdanos a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, que podamos vernos en unos minutos de nuestro servicio dominical. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Narly. Gracias a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, nos desconectamos aquí y nos pasamos hacia el otro salón.